Bueno, yo ahora les voy a hablar un poquito sobre diversidad de abejas en general. Y lo que pasa, o lo que nos hemos dado cuenta, y lo hemos hablado también con Val y con Michelle, es que muchas veces hay un sesgo en cuando uno piensa en las abejas, piensa en la miel. Y en realidad solo dos grupos de abejas hacen miel, de toda la diversidad de las más de 20.000 especies que existen. Entonces, mi intención acá era también un poco como mostrar más allá de las abejas que producen miel, que son obviamente importantes y que también hay una discusión, sobre todo con Apis mellifera, la abeja doméstica, la abeja de la miel, que también le dicen sobre que es introducida, que desplaza otras especies. Y en realidad, bueno, depende de la línea que uno siga, pero ahora a la abeja de miel, que le odiaban hace unos años, está como cambiando un poco esa visión y lo que le llamamos ahora es abejas locales, porque ya hace tanto tiempo que están, digamos, que ya son parte de los ecosistemas de la actualidad, son parte de las cadenas tróficas, como hablaba Vale. Así que bueno, pero eso no deja a un lado que sea importante que hablemos de las otras especies de abejas que no son la abeja de la miel. Entonces, bien, bueno, las abejas pertenecen al orden de las himenópteras, que también son conocidas como antófilas. Como venía hablando Vale, tienen un rol importante como polinizadores y ahí para recuperar un poco la pregunta que tenían en la anterior charla, qué es ser polinizadora realmente o qué es la transferencia o la dispersión. Normalmente la palabra dispersión se utiliza más en el caso de las semillas y un poco más se utiliza la palabra transferencia cuando se trata de polen, cómo se transfiere polen de una flor a otra. Pero para que la polinización sea real, digamos, tiene que haber el intercambio de polen de la misma especie, del órgano reproductor masculino, en este caso la antera, al femenino de la flor. Muchas veces se pueden encontrar los dos en la misma flor y si no, son flores que tienen masculinas y la otra flor es femenina. Entonces, hay distintos tipos de polinización o de transferencia también, pero que sea efectiva la polinización es un paso más allá. Incluso hay muchos insectos que se consideran polinizadores, pero en realidad son visitantes florales. No se llega a dar totalmente la transferencia de la flor, entonces la polinización no se da. Lo mismo con la subpolinización o sobrepolinización. Se sabe que si hay una transferencia demasiado alta de polen, y eso pasa muchas veces cuando hay cultivos en los que eh, se rentan colonias de abeja melífera para la polinización, que se tiene que medir la cantidad de colmenas que se ponen, porque cuando son muchas colmenas y hay esta sobrepolinización, el rendimiento de los frutos disminuye dependiendo del cultivo o incluso hay lo que se llama abortos florales y entonces el fruto no se da. Entonces hay mucha investigación sobre lo que es la polinización efectiva, cuántas abejas se utilizan, en este caso como un servicio ecosistémico, que era lo que hablaba Vale, y entonces la importancia también de no tener solo una especie de abeja y cómo en varios cultivos se ha investigado que, por ejemplo, la presencia de Apis mellifera y además de algunos abejorros puede entonces mejorar el rendimiento. E incluso en cultivos como la soja, que no se dan por polinización de insectos, sino que es un cultivo que pues, se poliniza por el viento, pero la presencia de polinizadores mejora el rendimiento de la soja, lo mismo en el café. Entonces, bueno, eso es interesante, ¿no? La presencia simplemente de los polinizadores mejoran los rendimientos de los cultivos, incluso aunque estos cultivos no dependan de la polinización de insectos. ¿Qué más? Las abejas dependen del polen y del néctar que recolectan en las flores. Eso es importante. Son los dos principales recursos que ellas van a utilizar de las flores. También pueden utilizar resinas que pueden ser extraflorales o pueden ser también de los troncos de los árboles. Y estas resinas se utilizan como material de construcción, principalmente en abejas solitarias que justamente utilizan para construir. Hay algunas especies de abejas que han evolucionado o coevolucionado muy estrechamente con las resinas, como por ejemplo las abejas sin aguijón. Aquí están las tetragonisca, que son unas abejas hermosas que les dicen angelitas o haditas. Por ejemplo, este grupo de abejas, los meliponinos, han evolucionado muy estrechamente con el uso de resinas.
para la defensa, para la construcción del nido. Y en otras abejas, como en Apis mellifera, también hay investigaciones que muestran que la presencia de resinas o los ambientes con resinas altas fortalecen el sistema inmune. Y bueno, las resinas, no sé cómo muchos deben saber, la resina cuando entra a la colmena se llama propóleo. Entonces son los propóleos que nosotros consumimos tanto justamente para, para el sistema inmune, ¿no? Bueno, ellas lo mismo, la tienen clarísimo. Bueno, y aquí les hablo un poco más del néctar y el polen. Como les decía antes, bueno, en realidad les decía para el polen y para los órganos reproductores masculinos y femeninos, pero también para el néctar y el polen se pueden encontrar en la misma flor a veces. El néctar se presenta en nectarios que pueden ser intraflorales o extraflorales y el polen está disponible en las anteras, en los estambres de las flores masculinas. El néctar es una mezcla de azúcares, principalmente el azúcar es la sacarosa, el principal azúcar, y el néctar va a ser la fuente de carbohidratos o la energía para todas las abejas que, digamos, a las adultas, van a alimentarse del néctar. Y por su lado, el polen representa la fuente de proteínas, aminoácidos, vitaminas y generalmente es solo el alimento de las abejas más jóvenes. Acá pues, vemos, por ejemplo, una fotografía macro de los granos de polen. Los granos de polen están cubiertos por una especie de gel que se llama exina, por una estructura, lo que no permite que las abejas puedan acceder al material que está dentro, o sea, a todos los aminoácidos, a todas las vitaminas. Tienen que llevarse esto, en el caso de Apida, a la colonia para que un grupo de procesadoras pueda acceder al polen y preparan lo que se conoce como el pan de polen, que seguramente han escuchado alguna vez, que es el polen de abeja ya procesado. Bien, existen distintos sustratos de anidación para las abejas. Pueden anidar en madera, pueden anidar en el suelo, en cañas o construir colmenas como las que hemos visto en la naturaleza para la abeja de la miel. Aquí hay unas fotitos lindas de distintas abejas que construyen sus nidos en distintos materiales. Y algo que es muy interesante y que también varía entre especies de abeja es el nivel de organización social. Entonces encontramos abejas que se organizan socialmente desde solitarias, comunales, semisociales o sociales primitivas, hasta la eusocialidad o lo que se conoce como la socialidad altamente sociales, ¿verdad? Entonces aquí yo les quería poner un ejemplo, digamos, de los extremos de cómo sería un ciclo de vida de una abeja solitaria. Entonces, bueno, podemos comenzar aquí desde la adulta. Una abeja adulta que recolecta recursos, de aquí puede ser néctar, polen, agua y resinas, que son los recursos que necesitan para sobrevivir. Recolectan estos recursos de las flores, por ejemplo, el néctar y polen, y después se los llevan a un nido que van a construirlo, en este caso es una abeja cortadora de hojas, por ejemplo, que va a construir su nido como con pedazos de hojas. Ahí ella pone un huevo y le deja una masa de un poco de polen que está mezclado con néctar, como lo que diríamos entonces de una especie de pan de polen. La larva se va a alimentar de ahí, nadie le cuida, digamos, de esta abeja, le deja aquí en su celda y se va, la mamá se queda esta sola, se desarrolla, pasa de ser larva, bueno, huevo, larva, y pasa a un estado que se llama pupa, y después de pupa sale como adulta y vuelve, digamos, del ciclo, ¿no? Entonces es una sola abeja que está encargada de todos los labores necesarios para, digamos, cumplir su ciclo. En el caso de las DEU sociales es completamente distinto, porque como les decía, Vale, en abejas sociales, como por ejemplo Apis mellifera, que es la abeja de la miel, que es altamente social o eusocial, la colonia es considerada como un superorganismo. Y en este grupo de abejas existe la división de las tareas, tanto de las tareas reproductivas como de las tareas necesarias para mantener y que funcione la colonia. Entonces, por ejemplo, comenzando desde una adulta, tenemos una reina que va a tener un vuelo nupcial, copula con varios machos, ella puede guardar esperma de varios machos justamente para mantener en su colonia una diversidad genética de sus hijas.
La reina va a poner huevos, es la única que se va a encargar de poner huevos. Estos huevos van a igual desarrollarse, pasan por distintos estadios larvales antes de la pupa, pero la diferencia es que aquí no se va a provisionar el polen, o sea, no le van a dejar una bolita de polen y se van a ir, sino que sus hermanas más grandes se van a encargar de alimentarlas. Entonces ahí empieza la división de las tareas entre lo que se van a llamar las obreras. Las obreras, a diferencia de la reina, son hembras infértiles que no se van a reproducir, sino que se van a encargar justamente de que se mantenga correctamente la colonia. Mientras ellas van creciendo, van a ir cambiando de tarea. Primero se encargan de cuidar a sus hermanas, la limpieza, la construcción, y cuando tienen más o menos 17 días de que no han salido de la colonia, van a salir por primera vez como recolectores. Entonces, a esa edad, todas las abejas se van a ocupar de recolectar, tienen esa tarea, y entonces van a traer el néctar y el polen de vuelta a la colonia. La abeja Apis mellifera se conoce como una recolectora del lugar central, es decir, que van a traer los recursos siempre de vuelta a un lugar que es la colonia. Entonces, de ahí podemos ver la diferencia, cómo en este caso se dividieron las tareas que para las abejas solitarias, que son los antepasados, era ser solitaria, era el estado, digamos, evolutivamente anterior. Ella se encargaba de todo, y en el caso de las sociales, bueno, se dividen las tareas en distintos grupos, lo que es bien interesante. Ay, no puedo pasar. Bueno. En el mundo encontramos más de 20.000 especies de abejas divididas en 7 familias. En el Ecuador encontramos 5 de esas 7 familias. La familia más conocida y en la que más investigación se ha hecho es en la familia Apide, que es en realidad de las familias más diversas. Aquí encontramos entonces la abeja doméstica, la que hablamos ahora, Apis mellifera, abejorros, las abejas sin aguijón, las abejas de orquídea, abejas carpinteras, abejas colectoras de aceite, cornudas y bueno, otras más que tienen otros nombres comunes también. Después, por ejemplo, esta familia Andrenida es una familia un poco más rara, que se les conocen como las abejas mineras. Colétide o las abejas de celofán también son abejas un poco más raras y menos diversas. Las dalípides ya es una familia que es más conocida y es más diversa, las abejas del sudor. Y las abejas megaquílides o las cortadoras de hoja, que también son una familia diversa. En general, como les decía, del grupo que más se sabe es de las ápides, de la familia Apide, justamente porque las abejas de miel están dentro de este grupo, y las abejas de miel es un organismo modelo donde se estudia comportamiento, fisiología, ecología, se estudia de todo. Por eso es que se conoce un poco más de este grupo, y normalmente son abejas que son un poco más grandes y más fáciles de ver. Sin embargo, sabemos muy poco. Incluso dentro de la familia Apide se sabe poco para lo que en realidad hay, no solamente en cuestiones de diversidad, sino también de interacciones con plantas que comen, dónde están, con quién vuelan, cuándo vuelan. Hay poca investigación y se sabe también mucho menos de estos otros grupos, de estas otras familias, ¿no? Entonces, bueno, tomando en cuenta ese gran vacío de investigación y de información, dentro del Museo de Zoología de la Católica, donde yo soy investigadora asociada, y bajo la dirección de Álvaro Barragán, Esteban Poveda realizó su investigación de licenciatura, revisando la diversidad de este grupo de abejas y la relación con la composición vegetal, pero únicamente en entornos urbanos dentro de Quito. Y esto es importante porque uno llegaría a pensar entonces que los ecosistemas urbanos no son tan diversos, que la diversidad real está en el bosque metida ahí, y que uno como ciudadano no va a ver. Entonces, y no, todos sabemos que Quito es rediverso. Así que bueno, Esteban, por eso elegimos la parte urbana de Quito, y además porque si no es un montón también, ¿no? Él lo que hizo fue levantar información de distintas fuentes. Entonces, primero del Museo Cucat de Invertebrados, que es el Museo de la Católica. Aquí se almacenan especímenes de todo el país, de distintas fechas. Tienen una etiqueta donde podemos encontrar ubicación, coordenadas, alturas, colector y bueno, y la identidad, ¿verdad? Solamente entonces para parroquias urbanas de Quito. Él buscó información solamente para parroquias urbanas. También levantó información del GBIF,
que es un sistema, el Sistema Global de Información sobre Biodiversidad. Es una plataforma abierta y gratuita donde se encuentran justamente datos de diversidad y de los museos locales, pero también de especímenes que se encuentran almacenados en museos en todo el mundo, como, no sé, el Museo de Ciencias en Londres. Y porque muchas de estas colectas se realizaron hace un montón de tiempo, no sé, muchas colectas de Humboldt o de Wimper, de escarabajos, están almacenadas en estos museos. Eh, Así que bueno, es una fuente de información súper buena, así que si es que pueden también ahí está bueno darle un ojito. Y finalmente utilizo información de la iNaturalist, que es esta plataforma de ciencia ciudadana, donde podemos buscar un nivel de especie siempre que esté bajo el grado de investigación, es decir, que expertos del grupo estén seguros o hayan asegurado que esa es la identificación de la especie que se basa en una fotografía, ¿verdad? La ventaja del iNaturalist y en las otras bases de datos también hay información de la planta, pero en el iNaturalist la ventaja es que está la foto de la planta. Y en este caso, por ejemplo, podemos ver al abejorro, aquí este abejorro, interactuando con la planta, es decir, teniendo contacto con los órganos reproductores de la planta. Y así es como uno puede decir, es polinizador. De repente, ni siquiera, porque la polinización efectiva tienes que ver un poquito más allá, pero bueno, uno asumiría entonces que está interactuando con esta planta. Bien, entonces, ¿cuáles son los resultados que encontramos en el caso de lo que llamaríamos una red de interacción entre abejas y sus plantas hospederas? No las plantas hospederas, pero las plantas que visitan. Bien. Dentro de las parroquias urbanas de Quito encontramos 4 familias de abejas que incluyen a 12 géneros y que están interactuando con 21 familias de plantas. Los análisis no incluyeron a la abeja Apis mellifera porque era un montón. La mayoría, hay mucha información de Apis mellifera, en realidad habría que hacer todo un análisis solamente de Apis. ¿Por qué? Porque Apis mellifera es una abeja generalista, es decir, va a utilizar plantas, no le importa nada, va a utilizar todas las plantas que pueda. Ay, están alzando la mano, no sé si quieren preguntar algo ahora. Sí, perdón, Sí, ¿me puedes claro, claro. regresar a la otra diapositiva? Sí, en esta. ¿Nos puedes contar la diferencia? No, no, la siguiente. ¿Nos puedes contar la diferencia entre las familias de abejas y los géneros? Y la otra pregunta es, si es que ustedes creen, porque nos hicimos la pregunta aquí, si será posible que en el museo exista un panal, una colmena. Ah, sí, seguro sí. O sea, que ustedes tengan porque haya enjambrado o que ustedes quieren tener la colmena. Enjambre me imagino que sea que hayan llegado solas, ¿no es cierto? Claro. O sea, ustedes Ah, o encontraron sea, por ahí abejas yo volando. recuerdo que hace un tiempo llegaron, o sea, crearon aquí un Claro, panal y llamaron sí, a unos apicultores y se las llevaron. sí, claro. Pasa en estas apis mellifera, no siempre esta que es de la miel es apis. Apis enjambran cuando ya sus colmenas no tienen espacio. eh, Le dan de comer jalea real a una larva, que es del alimento de la reina. Generan otra reina y la reina vieja o la reina nueva, ahí depende, se lleva un séquito de obreras y enjambran y se van a buscar otro lugar. Hay una parte de las forrágenes, se llaman scouts, entonces mandan primero a los scouts para que busquen un lugar. O sea, que les scoutearon el museo, dijeron aquí está bueno, y bueno, y se llevaron a la reina y hacen enjambre. Sí, está bueno que se les lleven, está bueno que se les lleven a una colmena donde sea apropiada, porque con el frío el enjambre muere, o sea, sí necesita sus cuidados. Pero muchas veces se meten entre las paredes en alguna endija y están ahí re bien. Pero bueno, sí, es muy común que enjambre. Y la otra, y sobre todo si ustedes tienen plantas nativas adentro del museo, les va a encantar. O sea, algún scout llegó y dijo, aquí hay comida, listo. Esto por un lado. Y por el otro lado, acá lo que es la familia, los géneros y la especie, esta parte es una división sistemática o taxonómica. La familia, digamos, uy, me gustaría tener, no sé si tengo una fotito. Bueno, la familia, digamos, es un nivel taxonómico más grande.
Acá, por ejemplo, yo les hablaba de la familia Apide, de la familia aquí, Megachilidae, todas estas son familias. Luego, dentro de esto están los géneros como una división taxonómica menor. Por ejemplo, un género de Apide es Apis. Apis es un género. Dentro de Apis, yo te digo Apis mellifera es la abeja de la miel, pero hay más especies de Apis. Hay una Apis que es asiática, una Apis que es más africana. Medio que la africana tenemos todos los países, pero es un género. O si no, yo te digo familia Apide y los abejorros son del género Bombus. Entonces, Bombus es del género y dentro de ese género hay otras especies. Entonces, son divisiones taxonómicas. Familia va a ser uno de las divisiones más altas. Después de familia sigue género y después de género sigue especie. Ahora les voy a mostrar un poquito, capaz y les queda un poquito más claro esta división. Pero nosotros cuando hablamos de diversidad, podemos hablar de diversidad, normalmente es a nivel de especie. Pasa que hay algunas familias, no sé, hay familias que tienen un género y ese género tiene una especie o dos especies. En cambio, hay familias que tienen 100 géneros y cada género tiene 100 especies. Entonces ahí vamos a hablar de que es una familia o un grupo es más diverso que otro por el número de especies que va a tener. Entonces, bueno, eso igual podemos profundizar si quieren después más específicamente, pero bueno, va por ahí. Entonces, si son 4 familias con 12 géneros y dentro de estos géneros, cada género va a tener distinto número de especies. Y con las plantas también, las plantas son muy diversas, las familias de plantas son súper diversas. Hay familias que tienen cientos de especies, mucho más que, bueno, los insectos también es bastante diverso, pero si vamos a otro nivel taxonómico como a los vertebrados, van a encontrar que son menos diversas. Sí, dime, Cari. Aquí tenemos una pregunta en el grupo y es que queremos saber cuánto vive una abejita. Va a depender entonces del grupo. En el caso, lo que más se ha estudiado y que es con las abejas de la miel, con apis, eh, hasta llegar, digamos, adulta forrajera, pasan más o menos 20 días. Después de forrajera, si es que no te comió un pájaro o si es que no te pasó algo raro, puedes vivir unos 20 días más, o sea, por ahí un mes y medio. En el caso de las reinas son mucho más longevas. Hay reinas que pueden vivir años. Y bueno, y ahí está bueno hablar de lo que también habían preguntado en la charla anterior, de esto de la selección de reinas. Entonces, eso también va por ahí. La genética de la reina es lo que les importa. Y pasa que, y cómo pasó esto, por ejemplo, de la africanización de las abejas, iba también por ahí. La abeja africana es una abeja muy productiva. Su genética es de producir mucha miel, o sea, recolecta mucho néctar y hay siempre mucha miel. Pero hay también una parte genética que viene con esto de la alta recolección, que es una alta agresividad. Son muy agresivos. A diferencia de la apis mellifera también, que esta ya la diferencia de en variedades. Siguen siendo el mismo género, la misma especie, pero va a ser otra variedad. La variedad, digamos, europea es una variedad que es muy tranquila. Las abejas europeas, que es con las que yo trabajo acá en Argentina, son muy tranquilas, pero no producen tanta miel. Entonces ahí viene, bueno, ¿no? Para la producción, con una visión antropocentrista, vamos a querer mucha miel. Introdujeron la abeja africana sí produce miel, pasa que ese nivel de agresividad también hace que desplace a las otras especies, que no son tan agresivas. Y ahí era esto que yo les hablaba al inicio, que hay esta discusión o este debate de que entonces la abeja de la miel, digamos, es lo peor, ¿no? Como que hay gente que es como, no, esto es lo peor, y en realidad tampoco va por ahí, digamos, la abeja no tiene la culpa de nada. Pero sí, es bastante agresiva, produce bastante miel y en Ecuador está casi toda la genética africanizada. Entonces hay laboratorios o investigaciones que solo se dedican a la parte de la genética. Y entonces están viendo cuál es el porcentaje o cuál es el nivel de africanización de las distintas especies o variedades de Apis mellifera en el mundo, porque esto también va cambiando. Entonces, para esto de la selección de los núcleos que les llaman cuando es una reina y un poquito de obreras, entonces vas viendo, bueno, de repente nosotros queremos que meta más polen, entonces vas a elegir la genética de abejas que meten más polen, o quiero que sean más tranquilas porque voy a hacer esto, no sé. Entonces ahí lo que hacen es inseminar también reinas
porque también van a conocer la genética del zángano o del macho, porque entonces si es que hay una reina que va a copular con varios machos y va a guardar el esperma, medio que todas son media de hermanas, las obreras. Eso le da diversidad genética. Pero el hecho que vos conozcas también la genética del macho te permite también, no sé, hay varias cosas que también definen la genética del macho. Eh, pero bueno, es bastante interesante. Igual ahí de repente luego les puedo comentar un poquito más, pero para seguir, porque si no les vamos a tener aquí hasta la noche. Bueno, entonces en Quito, en las parroquias urbanas, encontramos 4 familias de abejas, 12 géneros que interactúan con 21 plantas. No incluimos a Apis mellifera y solo elegimos 7 familias de plantas, solo las plantas con mayor frecuencia. Hay plantas que tienen demasiadas especies, entonces era un análisis imposible. Así que bueno, ahí les hablo rapidito, no les voy a leer todos estos nombres porque nada que ver, pero dentro de la familia Apidae, que es la que habíamos dicho que era la más diversa, encontramos en Quito 17 especies de Apidae. Aquí incluye la abeja carpintera, las abejas de las orquídeas y bueno, aquí hay un abejorro. Y dentro de esas estaban interactuando de manera similar entre plantas introducidas y plantas nativas. O sea, el número de observaciones era similar entre los dos tipos de plantas, siendo el liso y el mirto las plantas con las que más interactuaban, ¿no? El liso es nativo. En el caso de la familia Megaquilidae, encontramos solo, o las abejas cortadoras de hojas, encontramos solo 5 especies. Esta familia es un poco menos diversa, al menos en estas observaciones. Y de estas especies, la mayoría de las observaciones se dieron interactuando con plantas nativas. En este caso, una vez más, es el liso la que más visitan. Para la familia Litide, que son las abejas del sudor, encontramos 9 especies. Y en este caso, la mayoría de observaciones se observaron en plantas introducidas, siendo esta, la hierba de chancho, esta Hippocairis, la planta que más visitaba. Y para la familia Coletida encontramos 5 especies, estas son las abejas del celofán. Y aquí se vieron más observaciones en las nativas. Aquí yo les había señalado este número, el 5, con el número de observaciones, porque si comparamos con las otras, bueno, 70 observaciones, en este caso 60, me parece que en API de 300 observaciones. Pero para Coletide, que es una familia que es más difícil de encontrar, que son abejas más chiquitas, que yo que digo, bueno, no sé cuántos de ustedes habrán visto una Coletide, es muy raro. Entonces son 5, pero eso no significa que solo hayan 5 colétidos, ¿me entienden? Entonces va también por ahí la importancia entonces de las observaciones como para poder tener una conclusión real. En el caso de Coletine, la mayoría de abejas se observan en las Sagitarias. Bueno, y aquí les puse otras fotitos que también incluían o muchas observaciones, aquí entre paréntesis del número de observaciones que se encontraron para estas plantas con todas estas familias de abejas. Sí, Caro, dime. Un compañero nos pregunta si es que existe alguna relación entre esta planta que se hizo tristemente célebre de la Susanita, esa que se expande por todo lado, y las abejitas, si tienen alguna relación. No sé específicamente con esta planta, bueno, en este caso estas de aquí son todas nativas, ustedes deben saber también porque sé que tienen un jardín hermoso en el museo. Que son muchas plantas que utilizan nativas, bueno, la uvilla que es domesticada y entre las introducidas también, ahí utilizan mucho también plantas introducidas. Entonces, bueno, no sé si con su pregunta ahí tal vez lo que viene es sí, sobre todo Apis, que es generalista, va a utilizarte todo y la mayoría de especies utilizan tanto introducidas como nativas. Pero para mí lo importante es, por ejemplo, en este grupo que les decía de las colétidas, casi todas las observaciones se dieron en una nativa. Entonces, tal vez para abejas más generalistas como Apis, no importa tanto que sea introducida o que sea nativa,
Pero para otras especies, sobre todo las solitarias y que son menos diversas, es súper importante que se mantengan las plantas nativas, porque no van a colectar ni polen ni néctar de las plantas introducidas. Entonces va también por ahí. Sí hay afecta mucho que haya una planta introducida, pero aquí siempre tenemos que pensar en la identidad de la planta, en la identidad de la abeja, que era también lo que decía Vale, como si es que se va a hacer algún tipo, si se va a tomar algún tipo de medida, tiene que ser especie dependiente. Bueno, y aquí aquí no se ve bien, me di cuenta muy tarde que no se veían los nombres, pero esta es una red típica, digamos, de interacciones que armamos con un programa estadístico. Y lo que yo les había aquí señalado es que, miren, todas estas plantas, digamos, son las interacciones que tienen, la planta está acá abajo y acá arriba están géneros de esta familia Apidae y todas las interacciones que tienen entre ellas. Y con el ISO el tamaño, digamos, tiene que ver con la fuerza de la interacción que tiene. Muchas de estas plantas interactúan con el ISO. El ISO es una planta, muchas de estas abejas interactúan con el ISO, que es una planta nativa. Entonces eso nos puede poner a pensar de repente cuando tenemos que elegir algunas plantas, ¿no? Lo mismo con las otras tres familias que aquí les puse juntas. Lo que más utilizan es Videns, que es de Ñachag, y bueno, y el liso, que es lo que las plantas que más están visitando. Esto salió sola, esta red de interacción, por eso van a ver menos diversidad, porque es solo de la información de iNaturalist, no incluimos lo del museo, en las etiquetas de la información de las plantas puesto unas conclusiones y es que existe una alta diversidad de abejas en los ecosistemas urbanos de Quito y eso es importante. Estas abejas interactúan con distintas especies, tanto de plantas nativas como introducidas, pero ahí les vuelvo a mencionar esto de este grupo, por ejemplo, de las colétidas, que en realidad no tenemos, hay un sesgo, hay un gap de desconocimiento, ¿verdad? Todavía sabemos muy poco. Y bueno, acá les ponía como recomendaciones que les podemos pasar rapidito. ¿Qué podemos hacer por las abejas? Bueno, crear hábitats, lo que ya habíamos dicho, jardines que sean grandes, diversos, tanto de especies nativas como exóticas. También podemos participar en iniciativas de ciencia ciudadana, sobre todo como los BioBlitz de la iNaturalist, que es algo que estuvimos hablando con Vale que tenemos ganas de hacer, porque hay muchos gaps de desconocimiento y hay un sesgo en las observaciones por las abejas más grandes y las flores más bonitas, ¿no? De repente uno sale de la casa y tienes una flor y ahí viste la abeja, tomaste la foto, bueno, sí, pero esa flor probablemente es una flor introducida, entonces también como hay un gap de conocimiento. Y bueno, y aquí les había puesto una frasecita, y la evolución no es una lucha por la supervivencia, sino una cooperación entre organismos y siempre estamos ligados de una u otra manera al resto de las especies, que es lo que hablamos mucho con Vale hoy también en la charla. Bueno, ahí les agradezco al museo, que es donde yo soy investigadora, el colectivo, acá el instituto donde hago la postdoc, y bueno, todas las fotos que saqué fueron de la Naturalist. Y bueno, ahí cualquier pregunta que tengan me pueden mandar al mail y eso. Muchas gracias por su atención.